Hola, hola amigos y amigas de Ética Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del relato en la terapia narrativa. Recordemos que para la terapia narrativa, el lenguaje y la utilización del lenguaje es un tema central. Y el relato vendría siendo esa parte del lenguaje desde donde nosotros nos describimos nuestro pensamiento, describimos la realidad. Es decir, el relato precede al pensamiento, el relato precede a la conducta. Vamos a explicar esto de mejor forma. En primer lugar, el lenguaje o la principal función del lenguaje en nosotros es organizar el pensamiento. Uno pudiera pensar, no, el lenguaje lo utilizamos para conversar con las demás personas, para hacer entender nuestras ideas. No, la principal función del lenguaje no es hacia afuera, es hacia adentro. Es para organizar nuestro pensamiento. O vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si yo te preguntara a ti, ¿qué hiciste el día de ayer? Piénsalo. Me pudieras responder algo así como, no, ayer yo me levanté a las 6 de la mañana, desayuné, después me pagué un baño y de ahí me cambié y me puedes seguir relatando cosas respecto a tu día de ayer. Pero hazte esta pregunta. Si tú no supieras nada de español o no tuvieras un idioma, ¿cómo pudieras pensar en las cosas que te sucedieron el día de ayer? Si no existiera ningún idioma, si no supieras un lenguaje, ¿cómo piensas? ¿Cómo pensaríamos? Lo máximo que me podrían decir es, lo acomodaría con imágenes. Puede ser. Entonces acomodas una imagen de ti despertándote, saliendo de la cama, otra imagen como si fuera una película. Pero realmente eso no sería el pensamiento tal cual y como tú y yo lo hacemos. ¿Por qué? Nuestra forma de pensar la hemos organizado de manera lingüística, es decir, el lenguaje es necesario para poder pensar tal cual y como tú y yo lo hacemos en este instante. A partir de ese pensamiento entonces es que sale el relato. El relato vendría siendo la manera en la cual nosotros organizamos nuestra realidad, nuestra identidad, nuestros eventos pasados, nuestras propuestas a futuro. Entonces el relato vendría siendo como los cortos de una película. La película es tu vida, el relato vendría siendo como esos pequeños cortos donde te anuncian las mejores escenas de lo que va a ser la película. El relato es el embajador de lo que nosotros somos y es lo que le podemos mostrar a los demás lo que nosotros somos. Las otras personas no les metes, lo que las otras personas conocen de nosotros es lo que nosotros permitimos dar a conocer por medio del relato. Eso es lo que hace que el relato sea de alguna manera bastante importante para comprender la realidad del otro. En ese sentido, entonces, si nosotros aprendemos a interpretar esos relatos, a comprender esos relatos, vamos a comprender mejor a la persona que está diciendo el relato. El asunto es que una persona puede decir los episodios de su vida en un relato, pero los relatos no son únicos. Yo puedo describir mi día de ayer de una, dos, 10, 20, 50, 100 formas diferentes. Pueden haber 100 relatos, 200 relatos diferentes de cómo transcurrió mi día de ayer. La pregunta entonces es, ¿por qué escogemos ese relato con el cual describimos el día de ayer y le damos la importancia? Eso es lo que se conoce como un relato dominante o como un relato principal. Y por lo general, cuando tenemos un problema y vamos al psicólogo, nuestro relato principal va a ser un relato que está muy oscurecido por el problema. El problema va a ser un protagonista principal de ese relato que nosotros estamos conversando. Entonces, a partir de la terapia narrativa, lo que intentamos hacer en primera medida es buscar relatos alternativos, relatos secundarios, que eso nos va a ayudar entonces a que ese relato problemicéntrico, ese relato principal saturado por el problema, no sea la única manera en la cual nosotros le demos significado, construyamos esa situación problemática que nos está llevando a nosotros a consulta. Y al momento de ver relatos alternativos, relatos secundarios, nos vamos a dar cuenta que la situación no es tan traumática como en un primer momento pudiéramos pensar. E incluso nos vamos a dar cuenta que en esos relatos secundarios pueden haber habilidades alternativas e incluso soluciones que antes no habíamos podido ver.
Esto fue el relato en Psique Académica. Tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Chao, chao.